Curso Nacional de Actualización en RNBE. Manejo práctico del Sistema de Registro Nominal de Vacunación Electrónico y reemergencias por enfermedades prevenibles por vacuna. Tema: enfermedades prevenibles por vacunas. Esquema actual de vacunas. Tipo de reporte. Pasos a realizar ante el caso. Llenado de fichas, reporte, investigación y medidas de control. A cargo de la licenciada Dora López Hurtado. Bueno, primeramente vamos a enfatizar en relación a la actualización del esquema. Las personas que están retomando nuevamente, si algún momento hemos realizado también estos cursos y han ustedes tomado, igual tenemos algunos cambios en el esquema, así que vamos a volver a repetir, pero también hay otros temas en relación a las enfermedades, por ejemplo, que seguramente en otro momento no lo hemos tomado en cuenta. Entonces vamos a iniciar con el esquema de vacunación. Tenemos aquí la vacuna BCG, es para prevenir las enfermedades graves causadas por el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Entonces, solamente en sus formas graves, ¿no? En la miliar y la meningia causada por este agente. La edad a la cual aplicamos son los recién nacidos, de 0 a 28 días. Es lo ideal para conseguir el porcentaje mayor de eficacia que tiene la efectividad de las vacunas, ¿no? En este caso, la BCG, pues, entre el 75 al 85% es el porcentaje de efectividad de la vacuna. La vía es intradérmica. Vamos a aplicar en el brazo del niño una cantidad de 0.1, una dosis única. Tenemos también la vacuna pentavalente, previene las enfermedades de difteria, tétanos, coqueluche, hepatitis B, neumonías y meningitis por Haemophilus del tipo B. En su mayoría son bacterianas y la única que es viral es la hepatitis B. Tenemos aquí la primera dosis a los 2 meses, la segunda dosis a los 4 meses, la tercera dosis a los 6 meses, la cuarta dosis de 18 a 23 meses y la quinta dosis sería a los 4 años. Es intramuscular, la cantidad que aplicamos es 0.5 y tenemos que completar un esquema de 5 dosis. Ya no son refuerzos, sino es parte del esquema del paciente, del niño. Juntamente a la pentavalente tenemos la vacuna antipolio, previene la parálisis o poliomielitis. Esta vacuna tenemos 2 presentaciones, la IPV de administración intramuscular, la primera dosis. La segunda dosis a los 4 meses es antipolio oral. La tercera dosis, esto recientemente en la presente gestión, a inicios de gestión, hemos implementado la tercera dosis y es intramuscular también. La cuarta dosis, como pueden ver, de 18 a 23 es antipolio oral. La quinta dosis de igual forma. Entonces el esquema del niño está compuesta de 2 vacunas inyectables antipolio y 3 antipolio oral. Entonces el niño al cumplir los 5 años debería tener esas dosis dentro de su registro. La vacuna antirrotavírica previene las diarreas graves causadas por este virus y la primera dosis se aplica a los 2 meses. Idealmente hasta antes de cumplir los 4 meses. La segunda dosis a los 4 meses, ambas de vía oral. El niño tiene que tener antes de cumplir el año 2 dosis de la vacuna antirrotavírica y la cantidad que administramos es 1.5, es el total que está dentro de la jeringuilla de aplicación de vía oral. Sin embargo, aquí en la vacuna antirrotavírica vamos a recalcar de que según programación del Ministerio, sedes, estamos aplicando o solicitamos la vacuna y por casos excepcionales iniciamos y completamos hasta menor de 1 año, hasta un día antes de que cumpla 1 año.
Lo ideal es antes de los 4 meses la primera, antes de los 8 meses la segunda, pero debemos completar este esquema. La influenza trivalente para niños tenemos de 6 a 11 meses, la primera dosis a los 6 meses, la segunda a los 7 meses, con un mes de intervalo. También tenemos la dosis única de 12 a 23, intramuscular. El niño tiene que tener 2 dosis siendo menor de 1 año y 1 dosis después de cumplir los 12 meses. Esta vacuna continúa dentro de su composición 2 tipos del virus A, H1N1, A, H3N2 y la del tipo B, que son las, en su mayoría, que van causando la influenza, sobre todo en la estación de invierno, ¿no? Más o menos entre febrero, enero, de enero para adelante hasta agosto, julio, agosto, tenemos la mayoría de los casos en cuanto a los reportes nosotros que tenemos, ¿no? La cantidad que vamos a aplicar para estos niños pequeños es de 0,25. Población objeto es menor de 2 años, de 6 meses a menor de 2 años. Y como no objeto podemos aplicar entre 2 y a menor de 3 años, igual 0,25. A partir de 3 años adelante ya aplicamos una dosis adulto de 0,5. La vacuna antineumocócica previene las neumonías y meningitis y aplicamos también juntamente con la pentavalente las vacunas anteriores, la primera a los 2 meses, la segunda a los 4, la tercera a los 6 meses, es de vía intramuscular. El niño antes de cumplir el año de vida tiene que tener 3 dosis, cada dosis es de 0,5 ml. La vacuna SRP previene el sarampión, rubéola y paperas y aplicamos la primera dosis de 12 a 23 meses, la segunda dosis de 18 a 23 meses. La vía es subcutánea, entonces el niño antes de cumplir los 2 años, de acuerdo a cobertura, idealmente debería tener 2 dosis. Sin embargo, podemos también iniciar y completar las 2 dosis hasta un día antes de completar 5 años. Lo ideal, les vuelvo a recalcar, son estas edades, ¿no? De 12 a 23 la primera, la segunda de 18 a 23. Sin embargo, por el bien del niño, debemos completar, porque ahora con la pandemia nos encontramos con niños de 3 años con 0 dosis de SRP, niños de 2 años con 0 de SRP o solamente 1 dosis. Pero en esos casos no podemos decirle a la madre, señora, ya perdió su vacuna. No, debemos completar hasta un día antes de cumplir 5 años, ya sea primera o segunda dosis. La fiebre amarilla previene esta misma enfermedad, se aplica con la primera dosis de SRP en la misma visita, en diferentes brazos, ¿no? La dosis es única en la edad de 12 a 23. Si no he logrado aplicar SRP juntamente con la fiebre amarilla, pues cuando lo cito al paciente un mes después de la SRP, porque esta vacuna, si no se aplican las 2 juntas, porque hay interferencia de anticuerpos, entonces mandamos al niño de que regrese al siguiente mes con 28 días de diferencia. Si es que no he logrado aplicar en la misma visita ambas, entonces espero 28 días para aplicar la otra, que sería fiebre amarilla, ¿no? Y completamos. La vía también es subcutánea, la cantidad que aplicamos es 0,5 ml y una dosis protege de manera permanente la fiebre amarilla. No hay necesidad de realizar otra dosis. La vacuna antitetánica previene la difteria, tétanos neonatal. Aplicamos a la población de 10 a 49, tanto hombres y mujeres. Tenemos un esquema más o menos antiguo, que la primera es al contacto, la segunda al mes,
la tercera a los 6 meses, la cuarta al año de la tercera y la quinta un año después. Sin embargo, actualmente tenemos, hace dos trimestres, es decir, como 6 meses, ya no tenemos demasiada cantidad de esta vacuna. Entonces, y es lo que estaba programado más o menos por estos años que pensábamos que las coberturas con pentavalente a quinta dosis tenía que estar más del 90% y se iba a ir retirando de manera paulatina la vacuna antitetánica adulto. Sin embargo, tenemos aún las mínimas cantidades y vamos a seguir aplicando. Incluso tenemos la aplicación a los niños desde los 7 años, hombres y mujeres. Si el niño empieza el esquema a los 7 años, de 7 a 9, podemos hacer a los 7 la primera dosis, 2 meses después la segunda dosis. Eso en el caso de que su pentavalente de menor de 5 años haya sido de 3 dosis. Entonces estaríamos completando simplemente a 5 dosis con 2 más de antitetánica. La vía sigue siendo intramuscular para estas vacunas. El niño que no tiene antecedentes de vacunación o no demuestra carnet de vacuna pentavalente, entonces forzosamente debemos completar el esquema de 5 dosis de antitetánica y con este esquema que ustedes pueden ver. Ya, 5 dosis de 0.5 ml. La vacuna BPH o contra el virus del papiloma humano se aplica actualmente desde esta gestión a niñas de 10 años solamente una dosis. Aquí pueden ver la misma cantidad como estábamos aplicando antes, 0.5 ml es lo que viene en el frasco unidosis. La vía es intramuscular. En esta presente gestión también estamos recuperando los años de la pandemia que no hemos logrado entrar a las unidades educativas, entonces estamos retrocediendo, recuperando niñas que cumplan o que cumplieron 11 años, 12 años y 13 años también, ¿no? Pero el grupo objetivo es siempre las niñas de 10 años de cada gestión. La influenza trivalente para adultos tiene la misma composición antigénica, se aplica de prioridad mayores de 65, embarazadas, enfermos crónicos con diabetes, hipertensión, tuberculosis, enfermedades pulmonares como EPOC, el cáncer. Todas esas enfermedades se toman en cuenta en los pacientes para dar prioridad y aplicar vacuna trivalente influenza. Lo nuevo de esta gestión fue la aplicación de niños de 2 a 12 años, ¿no? En su mayoría en las unidades educativas. Entonces, les recalco aquí, de 2 a menor de 3 años, la dosis es 0.25. De 3 años adelante es de 0.5 como adulto. La vía sigue siendo intramuscular, la dosis es una sola cada año, de 0.5. Actualmente tenemos la vacuna Pfizer, un lote nuevo que ha ingresado al país y estamos en ese proceso de la repartición y poder hacer llegar a todos los centros de salud en 2 presentaciones. Lo vamos a ver de manera gráfica en la siguiente diapositiva en más detalle. Hay una presentación pediátrica para niños de 5 a 11 años y una presentación adulto de 12 en adelante. La vía es intramuscular. El esquema para las anti-COVID es un esquema completo, con 3 dosis se considera completo. Tenemos aquí las vacunaciones a grupos especiales. De esto, de acuerdo a la norma nacional también que tenemos, a la cual nos regimos para poder ir cumpliendo los protocolos. En cuanto a la BCG, aquí tenemos para prematuros
Muchas personas dicen, "Ah, nació prematuro, no le vamos a aplicar la vacuna", pero simplemente tenemos que revisar su peso. Si es mayor a 2000, entonces aplicamos la BCG. La cantidad es de 0,1, igual como lo hacemos de forma regular, como si el niño fuera normal, ¿no? La vía intradérmica, también tenemos BCG para aplicar, sobre todo a los niños que no han recibido siendo menores de 1 año. De 1 a 4 años, 11 meses, 29 días. Esto sobre todo si son contactos, hijos de padres o familiares cercanos con tuberculosis pulmonar. Le damos o le aplicamos una dosis de 0,1 intradérmica igual. Eso como casos especiales. Antineumocócica para menores de 5 años. Ustedes saben, hemos visto el esquema. El esquema es para menores de 1 año. Sin embargo, hay niños inmunodeprimidos, como pueden ver aquí, con nefropatías, diabetes y otras enfermedades. Entonces, su médico le va a ordenar. Simplemente ustedes, si son parte de un vacunatorio, entonces documentan eso para poder tenerlo dentro de nuestro CARDES y responder cómo se ha usado en este grupo de edad. Y sí está respaldado porque está dentro de la norma nacional. La dosis que vamos a aplicar es la misma como si fuera menor de 1 año, de 0,5 la vía intramuscular. Y solo vamos a aplicar una dosis, no vamos a hacer un esquema completo. La antineumocócica, de acuerdo a otras edades, por ejemplo, pacientes con VIH, no importa si son mayores de 5 años. Esto tiene que tener prescripción médica igual para documentar nuestro CARDEX, porque hemos usado una vacuna y debemos responder. Personas inmunodeprimidas, personas mayores de 65 años que tengan diabetes, enfermedades renales y otras, ¿no? Entonces, solo es necesario tener la prescripción de su médico. Otras situaciones especiales en relación a la hepatitis B. Estuvimos dentro de la norma tiempo atrás vacunando solamente personal de salud. Después hemos avanzado con las mujeres trabajadoras sexuales, por ejemplo, el personal del gobierno municipal que realiza las limpiezas. Ahora también tenemos dentro de la norma nacional esto de aplicar a las personas con enfermedades crónicas como ser renales. Entonces, ellos van a recibir 3 dosis, pero con esquemas acelerados, es decir, el personal de salud recibe al contacto, al mes y a los 6 meses de la primera, ¿no? Entonces, pero a estas personas con enfermedades crónicas vamos a aplicar un esquema acelerado. Y además se puede repetir el esquema por su patología. Entonces, eso igual su médico ordena. Tiene que haber una orden. Otras situaciones, la influenza estacional, ustedes saben, han visto los grupos de riesgo, pero también se puede aplicar a las Fuerzas Armadas, policías, bomberos, privados de libertad y centros de rehabilitación. La dosis es la misma de 0,5 ml intramuscular. La vacunación con SR a mayores de 5 años, al personal de los aeropuertos, viajeros, esto en el marco de la documentación de la eliminación del sarampión, ¿no? Entonces debemos también preguntar si tenemos estos lugares en nuestra zona de jurisdicción, pues debemos programarlos y ofertar nuestra vacuna a los lugares. La dosis es de 0,5 ml y de vía subcutánea. La fiebre amarilla de vacunación a viajeros, si no presentan documentación de vacunas anteriores, pues realizamos esta vacunación con 10 días anterior a su viaje.
La vía es subcutánea y una sola dosis. Hasta ahí hemos podido ver el esquema, algunos cambios que ustedes puedan ahí ver. Ahora vamos a profundizar un poquito en relación a la vacuna nueva que tenemos de Pfizer en sus dos presentaciones, tanto pediátrica como adulto. Hemos tenido Pfizer de la anterior gestión y la composición no varía mucho, sobre todo en la presentación pediátrica. Aquí pueden ver la foto que estoy mostrando. La composición de esta vacuna es igual de ARN mensajero como la anterior que tuvimos dentro del país en la anterior gestión y codifica la glucoproteína spike que es parte del virus, ¿no? Tiene un diluyente con el cual se prepara al 0.9% de cloruro de sodio. Esto para la presentación de niños. Aquí ven el frasco naranja es donde viene el antígeno, es decir, la vacuna misma. Estas vacunas son del laboratorio Pfizer Biotech. El frasco naranja es el del diluyente. Tiene una cantidad de 2.6. Sin embargo, de esa cantidad ustedes van a, con la jeringa de 5 ml, extraer la cantidad del frasco de dilución y aplicar al frasco naranja. Y de ahí tenemos que extraer 0.2 para cada paciente, para cada niño de 5 a 11 años. Esa es la composición pediátrica. La composición adulta contiene glucoproteínas igual del virus, ¿no? La glucoproteína spike original, pero además está inmerso aquí en esta vacuna la Omicron del linaje BA4 y BA5. Entonces, esta es una vacuna considerada bivalente. Tiene dos subtipos del virus contra el SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, por favor, esto debemos tomar en cuenta a los grupos que vamos a aplicar de esta vacuna. Es una vacuna bivalente. Aquí vemos la presentación pediátrica, ya les decía, no olviden, porque este diluyente que ven de la vacuna pediátrica es similar a la presentación de la vacuna pentavalente. Entonces, en los vacunatorios tenemos que tener mucho cuidado de evitar errores programáticos, equivocaciones, ¿no? Este frasco es similar a la vacuna pentavalente, sin embargo, es diluyente de la vacuna Pfizer pediátrica. Recalcar que de aquí extraemos la cantidad de diluyente y trasladamos donde está el antígeno y vamos a extraer 0.2 para la dosis pediátrica. Entonces, el frasco tiene 10 dosis, para 10 niños de 5 a 11 años. La presentación adulto es un frasco plomo, lo pueden ver aquí, estoy marcando, y esta vacuna ya viene preparada y solamente aquí vemos una jeringa de 0.3 para poder extraer la cantidad de dosis que necesitamos para cada persona y el frasco viene para 6 dosis, para 6 personas. No debemos diluir la vacuna adulto. Solo la pediátrica, ustedes pueden ver jeringa de dilución, su frasco de diluyente, su vacuna de antígeno y su jeringa de administración. La vía que vamos a aplicar para ambas vacunas es intramuscular, en el músculo deltoides del brazo izquierdo. El número de dosis, los niños, tanto los niños como los mayores de 12 años han completado aparentemente 3 dosis con el esquema anterior.
Con estas vacunas, ¿a quiénes vamos a aplicar? Pediátricas vamos a aplicar a los niños inmunodeprimidos. Podemos iniciar y completar un esquema de 3 dosis a los niños inmunodeprimidos. A los adultos de igual forma, ¿no? Sobre todo a los adultos porque es una vacuna bivalente, les decía, ¿no? Con la composición del virus original más la variante Omicron con su linaje BA4 y BA5. ¿Ya? Entonces, esto que quede bien claro, ¿a quiénes está dirigida esta vacuna Pfizer pediátrica y adulto? A las personas que no sean inmunodeprimidas, no tengan enfermedades de base de 12 años adelante, porque la dosis adulto es de 12 años en adelante, ¿no es cierto? Y no tengan enfermedades de base y no sean inmunodeprimidos, a ellos vamos a aplicar una dosis solamente. Sin embargo, tenemos que ver si ha pasado 12 meses de la última dosis de vacunas anteriores contra el COVID. Entonces, es necesario eso, preguntar y revisar en el sistema del RNB también. Si no, si ustedes aplican sin revisar, pues probablemente después no les permita registrar esta vacuna en el RNB. Entonces, para una persona normal sin enfermedades de base, tiene que haber pasado 12 meses de la última vacuna anterior, cualquiera que haya sido, si fue Sinopharm o otras vacunas que hubieron disponibles en el país. La eficacia de ambas vacunas Pfizer es del 94%. Ya les decía, para la de adultos, pues es bivalente. La cepa original más la Omicron. ¿Se puede aplicar simultáneamente? Sí, con otras vacunas. En el caso del personal de salud, por ejemplo, hemos aplicado tal vez hepatitis, una primera dosis, y ahora queremos aplicar esta presentación Pfizer, entonces, y porque ya pasó un año, entonces debemos colocar en un brazo hepatitis y al otro la vacuna Pfizer. De las reacciones, en su mayoría se presenta dolor. Es similar a la Pfizer anterior. Las personas que han recibido Pfizer ya conocen cuál es las reacciones que presenta esta vacuna, pero según la presentación de la vacuna indica dolor en el sitio de la aplicación, en su mayoría casi alrededor del 50%. Después cefalea y algún malestar más. Las contraindicaciones para vacunar contra el COVID siempre va a ser COVID y alguna reacción alérgica a una dosis previa de las vacunas anteriores. Ahora vamos a pasar a desglosar algunas enfermedades que se han ido presentando dentro del país o fuera cercanamente al país en otros lugares vecinos a nuestro país. Entonces, para tener en mente, manejar definiciones de caso y poder captar rápidamente estas enfermedades, ya que son de control dentro del programa ampliado de inmunización. Vamos a ver lo que es el sarampión primero. El agente causal de esta enfermedad es el virus del sarampión, ARN, de la familia Paramaxiviridae. Este es un virus de menor tamaño en relación a otros, por eso mismo tiene la capacidad de contagiar a muchas personas cuando está en un medio donde hay el reservorio, ¿no? Entonces debemos tomar las precauciones en la prevención por sus características del virus. También es muy lábil. El reservorio único es el humano, no hay animales que puedan portar el virus, tampoco hay portador asintomático, es decir, personas que porten el virus y no presenten síntomas y que estén contagiando sin tener síntomas. No hay esto con el virus del sarampión. El periodo de incubación puede variar entre 7 y 21 días y es contagioso, transmisible 4 días
antes y 4 días después del inicio del exantema maculopapular no vesicular. Vamos a ver enseguida esas características en figuras. Y cuando una persona enferma de sarampión, pues genera inmunidad permanente. Aquí pueden ver en la figura cómo el virus del sarampión puede, cuando una persona portadora, sintomática, estornuda o tose, ¿hasta dónde puede llegar? ¿No? Más o menos 2 metros. Entonces, por eso es que tiene la capacidad de contagiar a muchas personas. Y puede durar como 4 horas en el ambiente. Aquí vemos otras comparaciones con otras enfermedades, por ejemplo, en la rubeola, que también es de transmisión a través de vías respiratorias, vemos que una persona enferma puede contagiar más o menos 10 personas. En sarampión, una persona enferma puede contagiar más o menos 18 personas. Eso hemos visto, ¿por qué? Porque el virus es más pequeño y tiende a trasladarse más, un espacio más largo que los demás virus lo harían. Por eso es más contagioso. Y aproximadamente el 90% de los contactos no inmunizados, es decir, no vacunados, adquiere la enfermedad. Es decir, si aquí se van a contagiar 18, ¿no? El 40%, el 90%, si no está inmunizado, va a enfermar. Aquí vemos los síntomas que causa el sarampión. Tenemos la fiebre, por ejemplo, en qué tiempo inicia y cuándo termina la fiebre en el caso del sarampión. Puede empezar en el día 1, por ejemplo, acá tiene un pico más alto entre el día 4 y el día 5 y va decayendo y termina más o menos en el día 10. Mientras que el exantema maculopapular no vesicular, que son granitos rojizos en la piel, esto empieza más o menos en el día 4 y va terminando casi en el día 9. Hay manchas Koplik, es decir, unas manchitas blancas en el paladar de la boca, que puede haber también en los pacientes, en los niños que enferman de sarampión, y empieza entre el día 2 y termina más o menos entre el día 6. La conjuntivitis entre el día 1 y el día 7. Después la tos. La tos es característica del sarampión. Fíjense, puede empezar más o menos entre el día 1 y el día 10. Termina el día 10. Esto lo diferencia sobre todo con la rubeola, que son enfermedades similares exantemáticas. ¿Cuáles son las complicaciones del sarampión? ¿Por qué les hablo del sarampión? Porque ha habido en países vecinos y como han visto, el tamaño del virus hace que sea más contagioso, ¿no? Entonces, las complicaciones del sarampión es que 1 de cada 10 podrá ser hospitalizado, dependiendo de la inmunidad del paciente. 1 de cada 1000 pacientes podría contraer encefalitis, ¿no? 1 de cada 1000 pacientes podría morir, sobre todo en menores de 5 años. También otra de las complicaciones es las neumonías, las cegueras, la deshidratación por diarreas. Aquí vemos un cuadro de diagnósticos diferenciales. Vemos aquí el dengue, chikungunya, zika, sarampión y rubeola. Enfermedades exantemáticas con las cuales tenemos que hacer la diferencia y saber y sospechar, ¿no? Sobre todo. Vemos aquí, por ejemplo, les decía la tos. La tos es característica. No hay en el dengue, no hay en chikungunya, no hay en zika. En sarampión, notable la tos y ausente en la rubeola. ¿Qué más diferenciamos con la rubeola? Por ejemplo, la inflamación de los ganglios.
En dengue más o menos, en chikungunya un poco más, en Zika menos, en sarampión menos, pero en rubeola notable, ¿no? Entonces, esos pequeños detalles el personal médico lo tiene que manejar para poder diferenciar estas enfermedades. ¿Cómo vamos a confirmar un caso de sarampión? A través de aislamiento viral. Tomamos la sangre, 5 ml de sangre, del cual extraemos el suero, ya sea por centrifugación en los laboratorios y en lugares muy alejados, incluso podemos dejarlo reposando en una jeringa de 5 ml o un frasco estéril la sangre y dejamos que separe el suero por sí solo y separamos el suerito en otra jeringa y es lo que vamos a enviar al nivel que corresponde. Esto se tiene que tomar dentro de los 30 días de iniciado el exantema. Después también podemos hacer hisopados dentro de los 5 días de inicio del exantema. También podemos hacer la detección de inmunoglobulina M, que nos puede decir que existe el virus actualmente infectando a la persona. Si no sale IgM, podría ser una infección pasada, ¿no? O también confundirnos de que la persona o niño recibió vacuna, ¿no? Pero si sale IgM, es que hay una infección actual. El tratamiento que vamos a utilizar para el sarampión, pues no hay uno específico, pero tenemos que aplicar medidas de soporte y sostén, sobre todo evitar las complicaciones. ¿Han visto ustedes cuáles son las complicaciones? Entonces debemos evitar eso. El tratamiento específico, como les digo, es eso, pero sobre todo nosotros como salubristas nos dedicamos a la prevención y sobre eso vamos a enfatizar también. Aquí hay otras fotos de otras enfermedades exantemáticas. Fíjense, la rubeola es similar, ¿no? Aquí hay otras enfermedades como la escarlatina, por ejemplo, pero según las características que tiene el sarampión y la definición de casos sobre todo, entonces debemos captar y reportar. Ya el laboratorio nos dirá cuál es el resultado. Aquí tenemos la definición de caso. Para las personas que tal vez no conocen qué es una definición de caso, pues es el resumen de los signos y síntomas. ¿Y para qué lo resumimos? Para poder captar, para que sea más simple y podamos captar más casos. En otras palabras sencillas, poner en una bolsa muchos casos y que el laboratorio nos diga si es positivo o negativo. Eso es preferible hacer para evitar de que se nos vaya un caso, decir, no, este probablemente no sea y lo dejo y había sido sarampión. No. Entonces, la definición de caso es más sensible, más sencillo y captamos muchos casos. Porque además tenemos que cumplir la tasa de notificación del sarampión. Por cada 100,000 personas deberíamos captar 2 casos. Entonces, ¿y cuál es la definición de caso? Cualquier persona que presente fiebre más exantema maculopapular no vesicular. Entonces, la figura es esta, ¿no? Granitos rojos en la persona o niño. La definición de caso sospechoso, enfatizamos persona que presente fiebre más exantema maculopapular no vesicular. No hablamos de edad ni nada, ¿no? Cualquier persona. Después tenemos el caso descartado cuando ya enviamos nuestras pruebas y nuestras muestras están adecuadas. Entonces salió negativo, no hay nexo epidemiológico. El nexo epidemiológico se refiere a que no ha viajado y no ha estado en contacto con un caso positivo un tiempo determinado atrás. Y no hay clínica, entonces descartamos el caso. Un caso confirmado es pues aquel que muestra a través del laboratorio positividad. Y hay nexo y hay clínica.
Aquí están los indicadores de la vigilancia del sarampión que tenemos que cumplir a nivel nacional. La notificación semanal es importante, es decir, un centro de salud pequeño que está en el área rural, igual tiene que hacer su notificación. Se llama notificación semanal negativa obligatoria. No porque no haya casos, no va a traer su información. No es lo mismo que poner en una hoja o dejarla en blanco o llenar con ceros. Llenar con ceros significa que ha hecho la vigilancia y sabe que no hay casos. Sin embargo, llevar una hoja en blanca es probablemente que se olvidó llenar los casos, los datos, ¿no es cierto? Entonces debemos completar y llevar todas las notificaciones semanales. Y esto debemos cumplir al 100%. Es un indicador de control de la vigilancia del sarampión. La tasa de casos sospechosos debemos cumplir, les decía, 2 por 100.000 habitantes. Es decir, debemos captar 2 casos sospechosos de sarampión, tomando en cuenta los diagnósticos diferenciales y reportar 2 casos en esta cantidad de población. El porcentaje de toma de muestra adecuada tenemos que cumplir al 100%. ¿Qué significa una muestra adecuada? Que se haya tomado en el tiempo necesario de cuando el paciente presentó los signos y síntomas. Habíamos dicho suero dentro de los 30 días de presentarse el exantema. Haberlo conservado adecuadamente, todas las muestras, pues, sobre todo virales, se deben conservar en cadena de frío y tienen que llegar al laboratorio antes de un tiempo determinado, ¿no? Aquí mismo vemos menor a 5 días. Si pasó 5 días, probablemente no sirva la muestra y ya no es adecuada, entonces este porcentaje ya va a bajar para el establecimiento. El porcentaje de investigación de casos tiene que ser igual al 100% y cuando investigamos un caso, es decir, si hoy captamos un caso sospechoso de sarampión, conozco la definición de caso, por conocer, pues he captado un caso, entonces debo llenar la ficha y tengo 48 horas para llegar a su domicilio y completar muchos datos que necesita la ficha, que lo vamos a ver después. Entonces, esta visita es medida a través de los indicadores y tenemos que completar al 100%. Si tenemos 3 casos de sarampión, pues debemos tener 3 visitas antes de las 48 horas. Porcentaje de muestras que llegan al laboratorio. Tiene que llegar todas las muestras antes de los 5 días. No importa si es el municipio más alejado, tenemos que hacer llegar. Sobre todo los que estamos cercanamente en la ciudad, pues eso deberían llegar en el día, ¿no? Y el indicador nos dice que debemos llegar al 100%. Y también el laboratorio tiene que reportarnos 4 días después de haber analizado la muestra, pues nos manda los resultados al centro de donde se envió la muestra y debemos cumplir el 100%. Entonces, y la clasificación oportuna con toda la información. Aquí vamos a enfatizar en relación a la prevención del sarampión. En el personal de salud es primordial el uso del barbijo, el lavado de manos. El 2020 hemos tenido sarampión en Santa Cruz en el personal de salud, una médico pediátrica que venía del país vecino, ¿no? Entonces, es necesario tomar las precauciones con medidas preventivas, es decir, usar el barbijo, lavado de manos en el personal de salud. El personal de salud también debe recibir la vacuna SR. Estuvimos este año también vacunando nuevamente con SR a este personal, todos, incluso con 2 dosis. Vamos a describir un poco la vacuna SRP que previene el sarampión. Esta vacuna contiene los virus del sarampión, de la rubeola y la parotiditis. También dentro de su composición, para evitar contaminaciones, tiene trazas, es decir, mínimos cantidades de neomicina y albúmina.
La presentación es de 0,5, el frasco es unidosis, la cantidad de 0,5. La vía es subcutánea y aplicamos en el brazo, en el músculo, a nivel del músculo deltoides. El número de dosis, ya mencionábamos en el esquema, son 2 dosis, la primera a los 12 meses y la segunda a los 18 meses. Aunque en campañas aplicamos a los 12 meses la primera y a los 13 meses la segunda dosis. Y con esta vacuna iniciamos y completamos hasta un día antes de cumplir los 5 años. La vacuna SR, además del personal de salud, ¿a quiénes más podemos aplicar? La SR no tiene parotiritis y aplicamos desde los 5 años en adelante, sobre todo niños que nunca han recibido la SRP o solamente han recibido una dosis. Entonces, es necesario completarle la segunda dosis con SR. La conservación de esta vacuna entre +2 y +8 es de aplicación inmediata una vez que preparamos el grupo, ya les decía, el grupo meta para la vacuna SRP de 1 a menor de 5 años. Idealmente es a los 12 y a los 18, pero podemos iniciar y completar hasta un día antes de los 5 años. La eficacia es al 95%, se puede aplicar simultáneamente con otras vacunas. A los 12 meses lo haremos con fiebre amarilla, lo haremos con influenza de la misma edad, ¿no? De las reacciones podemos esperar fiebre, pero esta fiebre es diferente a la que presenta la vacuna pentavalente, ¿no es cierto? Esta fiebre va a empezar más o menos entre el día 5 y el día 7 después de la aplicación de la vacuna, mientras que en la pentavalente pasan 3 horas a 5 horas, ya hay fiebre, ¿no es cierto? Pero en el sarampión hay que tomar en cuenta ese tiempo que podría presentarse. También podría haber erupción maculopapular, es decir, los granitos de la misma enfermedad. No va a ser tan intenso como si fuera el virus salvaje. Esto es por la vacuna, pero podría presentarse dentro del día 7 al día 10 después de aplicación de la vacuna. También podría haber inflamación de ganglios en menor, más leve, como si fuera la enfermedad más leve, y dolor de huesitos, y encefalitis en un porcentaje mínimo. Esto es sobre todo por el componente de la papera, pero se presentaría sobre todo en niños más grandes, por eso es que no aplicamos a niños mayores con la SRP. ¿Cuáles son las contraindicaciones para aplicar SRP? SRP a los niños inmunodeprimidos, vamos a primero enviarlo a su médico y de acuerdo a las indicaciones que él vea, pues debemos ya después aplicar si es que él indica, pero vamos a tener tomar en cuenta de que es una vacuna de virus vivo y que la persona inmunodeprimida pues podría presentarse o replicarse los virus y causar como si fuera el virus salvaje, ¿no? Causar la enfermedad, por eso es que tenemos el cuidado con esta vacuna en los niños inmunodeprimidos. Después, otra contraindicación donde no aplicamos es que hubiera habido una reacción adversa, anafiláctica, con una dosis anterior. Si hay fiebre o enfermedad grave, primero vamos a tratar estos malestares o la enfermedad y luego al dar de alta vamos a hacer la vacunación. Si los niños han recibido anticuerpos, vamos a esperar 3 meses para aplicar la vacuna. ¿Ya? En el caso de la SR, como igual es de virus vivo, no aplicamos a embarazadas. Pasamos a ver otra enfermedad que está reemergiendo dentro de las inmunoprevenibles y esta es la coqueluche, ¿no? Es una enfermedad bacteriana infecciosa que se contagia a través de las vías respiratorias igual, se caracteriza por tos paroxística,
que termina en estridor, es decir, estridor inspiratorio. Enseguida vamos a detallar sobre eso. Sobre todo esto afecta a los niños pequeños, es decir, es de mayor gravedad en los niños pequeños. Vemos aquí el periodo prepatogénico y vemos aquí la triada epidemiológica, el agente, el huésped y el medio ambiente, sobre los cuales de nosotros como salubristas deberíamos trabajar en promoción y prevención. Si controlamos la circulación de la gente, no va a haber persona enferma. Si la persona o el niño está debidamente alimentado, sus defensas son muy buenas, entonces si hay agente y se contagia, entonces tampoco va a enfermar gravemente. Si la persona está debidamente, sobre todo vacunado, entonces el agente no tendría que hacerle tanto daño. Entonces, por eso es que decimos debemos trabajar sobre la tríada epidemiológica en prevención, promoción. El agente para la coqueluche o tos de ahogo también le llamamos, la enfermedad de los 100 días le llamaban antes. Entonces, el agente es la Bordetella pertussis, es un bacilo gram negativo. Esto se toma en cuenta para hacer los tratamientos. Es inmóvil, pero es capsulado, ¿no? Capsulado significa una capa extra que tiene el virus que le ayuda a adherirse a los cilios que tiene el tracto respiratorio. Es decir, nuestros cilios en el tracto respiratorio tienen la función de barrer las cosas malas que ingresan como virus y demás, pero esto como está capsulado se agarra duro y no hay cilios que los puedan sacar por esa capa extra que tiene. El huésped para este agente Bordetella pertussis es el humano. Sobre todo los pequeños, adolescentes, jóvenes son susceptibles. ¿Dónde vive más podría vivir más feliz, por decirlo así, este bacilo gram negativo? Pues en ambientes sobre todo de invierno y existe a nivel mundial, no es solamente en determinados lugares, es de distribución mundial. Aquí vemos el periodo patogénico, ¿no? Vemos aquí los signos y síntomas inespecíficos, la fase catarral, es decir, esta fase puede durar entre 7 a 14 días, pero aquí hay síntomas generales, rinorrea, estornudos, irritabilidad, tos seca, leve y fiebre, inicio de fiebre, ¿no? Son generales. Sin embargo, después tenemos los síntomas y signos específicos en la fase paroxística. Esta puede durar entre 14 y 21 días. Aquí ya hay las características de la enfermedad, que es el acceso de tos. Es una tos permanente, es decir, empieza a toser y no le permite respirar a la persona. Por eso es que se dice tos paroxística, pero que termina en estridor, ¿no? Por la falta de aire que causa. De predominio es de nocturno, hay vómitos seguidos de la tos. Puede haber cianosis en los niños más pequeños, menores de 1 año. Después viene la fase de convalescencia, puede durar de 2 a 3 semanas y aquí es donde va cediendo la tos de manera gradual. Las complicaciones pueden ser también por la Bordetella pertussis, neumonía, encefalitis, otitis media, hernias. La hernia es porque la tos permanente, incluso puede haber rotura de costillas, justamente por el esfuerzo que se hace de toser sin captar aire.
Las secuelas, pues, puede ser efisema intersticial, ¿no? El acúmulo ya de pus, materia, ¿no? Dentro del tórax. El resultado puede llegar a la muerte por secuelas. Por las secuelas de la enfermedad, puede haber daño neurológico, episodios de tos que pueden durar más allá de 2 años. Y aquí el periodo de incubación antes del inicio de síntomas, de 7 a 10 días o hasta 3 semanas se puede alargar. ¿Dónde se es más transmisible? Pues en esta fase catarral, de 7 a 14 días. Ahí es donde es contagioso la enfermedad. Recalcar que esta es la historia natural de la enfermedad y recalcar también de que en el periodo patogénico es donde debemos trabajar más como salubristas. Ya después es la prevención secundaria y terciaria, simplemente ya para aminorar sobre todo los daños que ha causado la enfermedad. Aquí también tenemos para la coqueluche, tenemos una definición de caso que es para poder captar también los casos fácilmente. Persona que presenta tos menor o igual a 2 semanas de duración o tos de cualquier duración en los menores de 1 año, acompañada con al menos uno de los siguientes síntomas: paroxismos, es decir, tos persistente sin poder respirar, y que haya estridor respiratorio. También vómitos, ¿no? Entonces, todo esto más uno de estos síntomas ya puede ser el paciente captado como sospechoso, llenado la ficha, tomado la muestra y el reporte, las medidas preventivas. ¿Cuál es un caso confirmado por nexo epidemiológico? Caso que tuvo contacto estrecho con un caso confirmado. Un niño que ha estado con una persona enferma o diagnosticada de coqueluche, entonces por nexo epidemiológico igual es captado. ¿Cómo diagnosticamos la coqueluche? Lo hacemos, tomamos hisopado nasofaríngeo, esto sobre todo en los mayores hacemos hisopado. Aquí pueden ver la figura, el hisopado de esa manera, hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Con el material para la toma. Idealmente es necesario realizar este procedimiento de esa forma, no solamente introducir una pequeña parte, ¿no? Para extraer la muestra que necesitamos. A nivel de este lugar es donde se van a ubicar, ¿no? el agente, entonces por eso es necesario tomar en cuenta cómo realizar la toma del hisopado. De esta prueba de esta muestra vamos a realizar el PCR y vamos a saber si hay presencia de Bordetella pertussis. También podemos hacer aspirado, igual para PCR, pero ya el aspirado de esta otra forma. El aspirado sobre todo es para niños menores que no nos permiten realizar un hisopado normal, entonces para ellos un aspirado. Y vamos del aspirado vamos a hacer igual un PCR por cultivo también, y necesitamos como 2 ml de aspirado. Y también es importante la clínica epidemiológica. Aquí vemos cómo vamos a enviar nuestras muestras al nivel superior. Aquí está descrito, vemos un envase, un primer envase, un segundo envase, un tercer envase y recién tenemos la muestra, ¿no? Esto es importante para evitar contaminaciones, que se derrame la muestra y demás, y que llegue al destino, pero se arruina la muestra y en vano fue todo nuestro esfuerzo. Entonces, es necesario tomar en cuenta cómo embalar las muestras. Y esto se envía en cadena de frío. ¿Cómo vamos a prevenir la coqueluche?
el personal de salud, ya hemos dicho, para todas las enfermedades infecciosas de transmisión de vía respiratoria, pues tenemos en cuenta de usar el barbijo. Incluso las personas cuidadoras de niños pequeños, si hay la bacteria, el bacilo circulante en nuestro medio o hay una persona enferma, pues deberíamos usar barbijo para cuidar a los niños pequeños, para proteger a los niños pequeños. Y sobre todo la vacuna. ¿Dónde está la vacuna contra la coqueluche? Está en la pentavalente. Aplicamos 2, 4, 6 meses, a los 18 meses o año y medio la cuarta dosis y la quinta a los 4 años. Es tanto como el sarampión, la coqueluche son enfermedades de notificación inmediata y de reporte en el semanal. Asimismo, su aplicación de medidas preventivas o de control. ¿La enfermedad confiere inmunidad? Sí, pero esta puede ir disminuyendo también, no es para toda la vida. Puede ir disminuyendo, así como la protección que causamos con la vacunación, igual puede disminuir 10 años después, ¿no? Entonces, por eso es que la persona tiene que tener siempre las 5 dosis. O el niño, completar sus 5 dosis. Hasta ahí fue lo que es la coqueluche y vamos a pasar a lo que es la otra bacteria que también causa otras enfermedades importantes como la neumonía y la meningitis. Es la Haemophilus del tipo B, Haemophilus influenzae del tipo B. El género es Haemophilus y la especie es Influenzae. Aunque parece que fuera del mismo virus de la gripe, no, es una bacteria, ¿no? Que causa neumonías y meningitis, sobre todo, y además de otras enfermedades. Aquí pueden ver en la figura, también tiene una cápsula polisacárida, y esta cápsula es del tipo B. Entonces, por eso es que la vacuna dice Haemophilus de influenzae del tipo B. Es de acuerdo a su composición a la capa que contiene el virus. La puerta de ingreso y salida es vía respiratoria también. La transmisión es de persona a persona, el huésped es igual los humanos, sobre todo en niños de 6 a menor de 2 años, menores de 5, sobre todo los inmunodeprimidos, los mayores de 60. El periodo de incubación es de 2 a 4 días aproximadamente cuando ingresa en la persona, pero esta bacteria coloniza en un gran porcentaje de la población, es decir, vive, ¿no? Vive sin causar signos y síntomas, vive con las personas y simplemente cuando la inmunidad está débil, entonces nuestras defensas decaen, pues ya se presentan los signos y síntomas. Entonces, la bacteria tiene serotipos, ¿no? Y son del A, B, C, D, F, y contra el B es nuestra vacuna, que es el mayor causante de enfermedades graves, ¿ya? Esta bacteria también permite su adherencia, o esta cápsula, es decir, del tipo B, permite también su adherencia a las vías respiratorias y evita que nuestras defensas puedan cumplir con su función de fagocitar a la bacteria una vez que está en las vías respiratorias o en otro lugar. Entonces, por tener su cápsula es importante esta bacteria. Los factores de riesgo: enfermedades pulmonares, diabetes, el personal de salud que atiende todo tipo de pacientes, los laboratoristas que manejan las pruebas, personas esplenizadas, es decir, que ya se hayan retirado el vaso, el órgano, entonces también son personas de riesgo. El cáncer, el VIH, los niños pequeños,
Y bueno, esta enfermedad no es nueva, se ha descubierto muchos años antes, desde 1892 en Europa, y actualmente es de distribución mundial igual. Los síntomas de esta enfermedad es por patología. Habíamos mencionado, causa sobre todo meningitis, la Haemophilus del tipo B. Hasta un 60% puede causar meningitis. En menor porcentaje va a causar neumonías, pero también es el causante de epiglotitis. Y aquí podemos ver los signos y síntomas por cada patología. Por ejemplo, en la meningitis, características de esta enfermedad es el letargo, rigidez de nuca y alteración mental, ¿no? Entonces, y con una probabilidad del 80% de que la persona fallezca, ¿no? Entonces, y contra estas enfermedades es que protege nuestra vacuna, meningitis y neumonías. No toma en cuenta epiglotitis, celulitis, artritis, no toma en cuenta, sino sobre las enfermedades graves que causan. ¿Cómo diagnosticamos a Haemophilus influenzae del tipo B? A través de cultivo, también hisopado nasofaríngeo o orofaríngeo. También se puede realizar una punción lumbar, del cual se toma el líquido cefalorraquídeo y en el cual igual se podría detectar la bacteria, y las características también se toman en cuenta de este líquido, que tendría que ser turbio, encuentran más proteínas de lo normal y hay linfocitos, ¿no?, de defensa. Después también se puede realizar examen, detección de inmunoglobulina G y de líquido cefalorraquídeo o de la orina. También es importante, algunos médicos o la mayoría también se ayudan mucho con los rayos X, las radiografías. El tratamiento es con cefalosporinas de segunda y tercera generación. Es más que todo específico tanto para neumonías y meningitis. ¿Con qué vacuna prevenimos a Haemophilus influenzae del tipo B? Con la vacuna pentavalente, ¿no? El principio activo de esto, o el antígeno que contiene, pues es toxoide dictérico y tetánico, bacilos de Bordetella pertussis, superficies del virus de hepatitis B y polisacárido capsular de Haemophilus del tipo B. Y tiene como ayudante fosfato de aluminio. Esto se toma en cuenta para la hora de conservar las vacunas. Nunca congelar la vacuna por este componente. La presentación son frascos unidosis de 0.5 ml. La vía de aplicación es intramuscular en el muslo de la pierna en menores de 1 año en el muslo de la pierna. Mayores de 1 año, así sea primera dosis, vamos a aplicar ya en el brazo, ¿no? El esquema son 5 dosis, la primera a los 2, a los 4, a los 6 meses. Estas 3 primeras dosis van a ser en el muslo de la pierna, en el cuadrante superior del muslo de la pierna. Ya la dosis de 18 meses, cuarta dosis, y la quinta dosis ya es en el brazo. Pero si el niño está empezando primera dosis después del año, igual ya es en el brazo. La conservación entre +2 y +8, de aplicación inmediata una vez que ya hemos destapado o tenemos lista la vacuna para aplicar, pues es inmediatamente. El grupo meta es desde los 2 meses a menor de 5 años, de acuerdo a lo que indicamos arriba. La eficacia del 100% para toxoide tetánico y dictérico, al 85% para coqueluche o pertussis o Bordetella pertussis, 95% para hepatitis B y 95%
50% contra el Haemophilus influenzae del tipo B. ¿Se aplica simultáneamente con otras vacunas? Sí. Estamos aplicando con antineumocócica, con antipolio, con rotavirus en las primeras dosis, ¿no? Las reacciones en la pentavalente, sobre todo, es dolor local, llanto persistente y fiebre hasta un 50% de los niños vacunados. Las contraindicaciones, si hay una persona, un niño que está con fiebre o enfermedad grave o diarreas, pero siempre debemos tratar primero eso y luego ya indicamos o aplicamos la vacuna. Y una reacción anafiláctica previa es motivo para no vacunar o mandarlo primero al especialista y ver si después aplicamos la vacuna. Aquí vemos la presentación, ese es un frasco actual que estamos utilizando y les decía, esta presentación de tapa rosada es similar al diluyente de la Pfizer pediátrica. Eso debemos cuidar para evitar errores programáticos. Streptococcus pneumoniae es otra bacteria que puede causar sobre todo neumonías y meningitis. Causa la neumonía adquirida en la comunidad que muchos conocen, ¿no? Esta bacteria puede colonizar un aproximado del 50% de las personas, ya lo tenemos la bacteria, pero no se pronuncia porque aparentemente tenemos defensas muy buenas, ¿no? Pero ya tenemos la mayoría, ¿no? ¿Dónde coloniza? Pues en la nasofaringe de las personas. Es una bacteria de igual forma capsulada como las anteriores. Por eso son agresivas, porque tienen la capacidad de adherirse o pegarse a las vías respiratorias, y los cilios no cumplen su función y no pueden sacar esta bacteria. Y también esta cápsula les permite que nuestras defensas no puedan fagocitar o comerse estas bacterias, ¿no? Esa cápsula. El huésped es humano, son los humanos, el periodo de incubación puede ser corto, de 1 a 3 días. Esta enfermedad, cuando se pronuncia, no deja inmunidad, es decir, puedo enfermar una y otra vez, no es igual que el sarampión, por ejemplo. Los signos y síntomas de acuerdo a la patología que causa. Su fuerte de esta bacteria es causar neumonías, más del 50%, ¿no? Seguidamente causa meningitis. En cambio, la Haemophilus influenzae del tipo D, su fuerte era causar meningitis, ¿no es cierto? En cambio, aquí el estreptococo, pues, causa más neumonías en mayor porcentaje. Entonces vemos los signos y síntomas aquí de acuerdo a la patología. También es el causante de gran parte de las otitis medias, así como la sinusitis también. ¿Cómo diagnosticamos estreptococo pneumoniae? Clínicamente con rayos X, cultivos del líquido cefalorraquídeo si es meningitis, otros líquidos de acuerdo a la patología que está causando. También podemos hacer hemocultivo. Y hay tratamiento porque es una bacteria, ¿no es cierto? Penicilinas, amoxicilinas, de acuerdo a la patología también, es decir, si es una sinusitis es un tipo de tratamiento, si es meningitis es otro tipo de tratamiento, de eso de acuerdo al criterio médico. ¿Cómo prevenimos estreptococo pneumoniae? A través de nuestra vacuna antineumocócica. Esta vacuna es, como pueden ver aquí en la figura, Prevenar 13, es decir, tiene 13 serotipos y aquí están descritos, ya, conjugados con la proteína diptérica 197. Tiene ayudante de aluminio también como la pentavalente. Por este componente nunca congelamos la vacuna. Se congela y ya no sirve nuestra vacuna, tenemos que dar de baja. La presentación es de unidosis de 0,5 ml, la vía es intramuscular
y se aplica en los menores de 1 año, al igual que la pentavalente, en el cuadrante superior del muslo de la pierna. ¿Cuántas dosis debe tener un niño antes de cumplir el año? 3 dosis, 2, 4, 6 meses. En esta vacuna sí, si pasó el año y no inició esquema, pues lamentablemente le tenemos que decir, señora, perdió su vacuna. No así con la penta y la polio. ¿Ya? Entonces, eso por favor tomemos en cuenta. La conservación entre +2 y +8. El grupo meta, ya les decía, es menores de 1 año. No completamos como las demás, como la penta y la polio, hasta menor de 5 años. La eficacia del 97% contra neumonías y meningitis, solamente, siempre y cuando tenga 3 dosis. Simultaneidad, sí, aplicamos con otras vacunas de forma paralela. Las reacciones es dolor local, fiebre, pero menos que la pentavalente. El porcentaje esperado de fiebre por neumococo es mucho menos en relación a la pentavalente. La contraindicación, fiebre, enfermedad grave, reacciones alérgicas previas. El virus del papiloma humano, vamos a describir también rápidamente cuál es el comportamiento de este virus. El género es Papilloma viridae. Se transmite sobre todo a través de contacto sexual y de piel a piel, el virus del papiloma humano. ¿Quién es el huésped? Pues el humano, no son ningún tipo de animal. El periodo de incubación, a diferencia de las demás enfermedades, aquí es más largo y puede ser incluso más largo. Es decir, desde que el virus ingresa a la persona hasta que se presenten los síntomas, puede pasar incluso más de este tiempo que menciono acá. Afecta a las vías respiratorias. Aquí pueden ver la figura. Aquí ven cómo afecta las vías respiratorias, empezando desde la boca, órgano reproductor, puede haber verrugas genitales tanto masculinos como femeninos, ¿no? Después, en la piel pueden haber las verrugas. Otros donde más afecta el cáncer, puede haber cáncer incluso de boca, cáncer de ano, cáncer, sobre todo el causante mayor del cáncer de cuello uterino, cáncer de vulva, ¿no? Todo esto causa el virus del papiloma humano, incluso cáncer de pene, ¿no? En varones. ¿Cuáles son los factores de riesgo que predisponen para que una persona enferme con este virus? La inmunosupresión, las ITS, es decir, repetidamente una mujer o un hombre está con enfermedades de transmisión sexual, una y otra, ¿no? Eso denota también múltiples parejas sin protección, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta eso. Aquí podemos ver el porcentaje de casos de cáncer de cuello uterino que han ocurrido en Bolivia desde el 2015 hasta el 2018 en Bolivia, ¿no? Entonces vemos aquí por departamento quién tiene la mayor cantidad de cáncer de cuello uterino. Tenemos un total de 52.671 casos y el primero en tener mayor casos es Santa Cruz, ¿no? 41%. Después, seguidamente, La Paz. Esto porque son departamentos grandes también en relación a los demás, pero, por ejemplo, Chuquisaca más de 4.000, Cochabamba más de 8.000, y por eso tenemos la cantidad total de 52.600 casos en esas gestiones, ¿no? Entonces, aquí vemos en porcentaje igual por departamento, cuál es el que tiene más casos de cáncer de cuello uterino por departamentos. Bueno, vamos a hablar más de la prevención de esta enfermedad.
Tenemos varias formas de prevenir y de las cuales tenemos que hablar como personal de salud que vacunamos, como personal de salud salubrista y que estamos sobre todo en primer nivel, ¿no? Tenemos la prevención, las pruebas IVA. ¿Cómo vamos a realizar? En 3 pasos, ¿no? Inspección. Vamos a pedir a la paciente que se ubique como toma de Papá Nicolau en la posición adecuada, y a través del espéculo vamos a hacer la observación. Primero la inspección, observación, después si hay secreciones, vamos a limpiar y aplicamos el ácido acético. Entonces, el IVA significa inspección visual con ácido acético, ¿no? Simplemente eso. Si hay cambios blanquecinos, el médico verá si es totalmente raro, entonces lo va a enviar para otro examen en realidad, que vemos aquí. Puede ser para colposcopía. Esto se hace a través de un equipo, que es el colposcopio, como lo ven acá. Este equipo no está en todos los primeros niveles, ¿no es cierto? Entonces tenemos que derivar. Si el IVA ha salido positivo y hay sospechas, entonces mando a otro nivel para que el médico realice la visualización a través del colposcopio. Entonces, también puede tomar muestras, como ven acá en la figura, y mandar al patológico. También el PAP está vigente, realizamos las pruebas del PAP, pero estos son pruebas no antiguas, pero que nos han ayudado mucho en la prevención. Hemos ido creciendo con estas pruebas porque antes eran muy pocas las pruebas que se hacían, las mujeres que accedían a estas pruebas. Entonces, ¿cómo hacemos el PAP? Pues la mayoría conoce, tomamos la prueba de esta forma, como ven la figura, ¿no? Después de introducir el espéculo, vamos a introducir también el material con el cual vamos a extender en la lámina, y vamos a fijar y vamos a enviar al nivel que corresponde. Después tenemos esta prueba captura híbrida. Esto es casi nuevo, no tan nuevo, pero mucho más nuevo que el PAP y el IVA, ¿no? Entonces, es importante. Sí, es un proceso de biología molecular que detecta directamente el genoma del BPH, de la muestra cervical. ¿Cómo lo vamos a tomar? Igual a través de la posición de toma de PAP, puede ser, o incluso personal de salud simplemente obtiene el paquetito, que es, como ven aquí en la figura, es como un pequeño pincel que tiene su pequeña escobita. Con eso se introduce hasta el fondo y retira el material, una pequeña cantidad, hasta el cuello del cérvix, y de ahí tomamos una pequeña muestra y enviamos al nivel que corresponde. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? De detectar el genoma del BPH. Es más fácil. Lo que no está muy accesible es el problema, porque como es nuevo y también tiene su costo, no está en todos los establecimientos de salud. Son determinados establecimientos que tienen esta prueba o la captura híbrida, el material, es decir. Y no puede faltar la prevención con nuestra vacuna BPH. Hablemos un poco de las características de esta vacuna. El principio activo de esta vacuna viene de la proteína L. ¿Y qué es la proteína L? Aquí ven la figura del virus y aquí está la proteína L, que es la parte externa, ¿no? del virus. De ahí es que se extrae y tenemos el BPH 6, 11, 16 y 18 que está contenido en la vacuna. También tiene partículas pequeñas de aluminio,
como las otras vacunas anteriores, por lo tanto, esta vacuna tampoco se congela nunca. La presentación es frascos unidosis, tal cual como lo ven acá, 0,5 ml para cada persona, cada niña de 10 años. La vía es intramuscular, se aplica a nivel del músculo deltoides del brazo. El número de dosis actualmente es una dosis. Hasta el año pasado estuvimos con 2 dosis, pero esta gestión hemos actualizado y es únicamente una sola. No vamos a completar a las que quedaron con una sola dosis el año pasado, nada, simplemente las que recibieron una sola dosis anterior se quedan con esa dosis y por la protección alta también que tiene una sola dosis. Por eso es que se ha disminuido en el número de dosis. La conservación entre +2 y +8, una vez que aperturo el frasco o preparo en la jeringa, es de aplicación inmediata. El grupo meta son las niñas de 10 años, pero estamos recuperando las niñas de 11, de 12 y de 13, esto por el tema de la pandemia. A esto hasta el 31 de diciembre. Para la presente gestión tendremos tal vez otros instructivos, pero generalmente recuperamos un año atrás. Es decir, para el año serán las niñas que cumplan 10 años de enero a diciembre, pero también vamos a recuperar de la presente gestión algunas que no han accedido a la vacunación. La eficacia es del 95% para cáncer de cuello uterino. Ustedes han visto de que hay varias enfermedades que causan verrugas y demás, otras infecciones a otro nivel, pero la vacuna protege sobre todo el cáncer de cuello uterino. ¿Cuáles causan esto? Sobre todo el tipo 6 y el 11. ¿Ya? ¿Se puede aplicar simultáneamente? Sí. En un brazo voy a colocar BPH, en el otro puedo colocar antitetánica o puedo colocar ahorita Pfizer, por ejemplo, ¿no? Reacciones, dolor y enrojecimiento local, puede haber también cefalea, fiebre en menor porcentaje y el síncope. ¿Qué es el síncope? Pues la niña o los niños que están en una unidad educativa se preocupan y están como que ahí preocupados porque les va a doler y todo eso, entonces tienden algunos o una vez que reciben la vacuna pueden desmayarse, ¿no? Entonces, pero tampoco hemos visto ya más casos después del inicio de la vacunación. La contraindicación es una enfermedad grave. Si hubiera alguna enfermedad grave, primero curamos y alguna anafilaxia previa con una dosis anterior, ¿no? Y el embarazo. El impacto de la vacuna. El impacto de una vacuna pues se mide muchos años después de la introducción de una determinada vacuna. Entonces, pero aquí hay un estudio más o menos que les puedo mencionar, un metaanálisis que ha sido publicado en 2015, donde se muestra lo siguiente. Por ejemplo, los efectos de protección del grupo y protección cruzada frente a genotipos BPH no incluidos en la vacuna también previene, ¿no? Es decir, hay muchos tipos, ¿no?, que causa el BPH, pero en la vacuna tenemos 4, ¿no es cierto? Pero puede haber una reacción cruzada y prevenir también otros tipos de virus del BPH. En infecciones por BPH con una cobertura de vacunación al 50% o superior, se observó una reducción del 68% en la prevalencia por el virus 16 y 18. Entonces, esas son algunas conclusiones de estudios previos. Ahora vamos a ver las enfermedades que están reemergiendo nuevamente y sobre todo porque la pandemia nos ha llevado en gran parte a esto porque no hemos logrado llegar a las coberturas adecuadas que deberíamos tener con las diferentes vacunas. Entonces,
los riesgos inminentes, bajas coberturas y sobre todo la vigilancia que a veces no siempre se cumple a todo nivel. Es decir, la captación no es amplia, ¿no? Viendo todos los diagnósticos diferenciales que hay, no siempre captamos una gran cantidad de casos y entre ellos puede estar uno que podría ser sarampión o podría ser coqueluche, ¿no? O no realizamos las búsquedas activas en hospitales, en clínicas y en la comunidad misma. Tenemos algunas enfermedades como ser la antipolio en el Perú, en la presente gestión. Todas estas enfermedades han resurgido entre el 22 y el 23 en países vecinos y en nuestro país. La parálisis infantil o poliomielitis en el Perú ha habido un caso, pero este fue polios derivado de la vacuna, del tipo 1, ¿no? Cuando se da un caso de estos derivado de la vacuna, sobre todo cuando un niño está en riesgo porque no ha recibido la vacuna, entonces, y en su área hay bajas coberturas, entonces puede, y además que está con inmunosupresión, entonces recibe la vacuna por primera vez, entonces en su cuerpo se replican los virus vivos de la vacuna, entonces se da como una enfermedad misma del virus salvaje. Entonces, esto ha habido un caso en el Perú en la presente gestión. No es virus salvaje, es derivado de la vacuna. En Estados Unidos, en la presente gestión, pueden ver, han habido 20 casos de sarampión y 7 casos en Canadá. Entonces, ¿y a cuántos pasos estamos de Estados Unidos o de Canadá, ¿no? Entonces, el riesgo hay de sarampión que llegue al país. Entonces, debemos promocionar, prevenir con nuestra vacunación para evitar de que nuestros niños se enfermen porque no se vacunen. En Santa Cruz, pues entre el año pasado y la presente gestión, pues han habido varios casos de coqueluche. Por eso hemos visto el comportamiento de la enfermedad de estos casos que se han presentado, ¿no? Como es la coqueluche. Han habido también fallecidos por coqueluche. Ahorita vamos a ver el año pasado cuál ha sido el comportamiento en Santa Cruz. En Beni también han habido casos en la presente gestión de coqueluche. En La Paz hemos tenido casos de meningitis por Streptococcus pneumoniae, ¿no? Es decir, no estaban vacunados algunos o algunos tenían esquemas incompletos o algunos no se sabía su antecedente vacunal porque eran mayores de 5 años. Entonces, pero tenemos esos 3 casos de meningitis por estreptococo, ¿no? Y una neumonía más por el mismo agente. En La Paz también hemos tenido un caso de fiebre amarilla, aunque ha sido un paciente que ha ingresado de Cochabamba, pero se ha presentado en nuestro departamento y ha captado en nuestro departamento. Entonces, fíjense, para el Perú, el niño de 14 años sin vacuna, que que no recibió vacunas anteriormente, pero alguien cercanamente, es decir, el niño de 14 años inmunodeprimido, está indefenso porque nunca recibió ningún tipo de vacuna antipolio, pero su hermanito o algún compañerito ha recibido la vacuna antipolio y está eliminando a través del sistema digestivo por su ambiente, por su lugar, entonces tiende a contagiarle al niño que no recibió la vacuna. Entonces hay virus circulante de la vacuna. Esto para el Perú, fíjense, este mensaje que había sacado a través de OPS, el análisis que hacían en relación a este caso del Perú, pues mencionaban de que el sistema muestra una desigualdad de servicios hacia la población en relación a la prevención, al derecho de los niños a recibir las vacunas, ¿no? Entonces, cuando tenemos casos en proceso de eliminación, como el sarampión, como la polio, entonces, y
están en proceso de eliminación o erradicación en el caso de la polio y se nos presenta un caso, entonces es una debilidad para un sistema de salud. Entonces, eso es justamente lo que habían analizado sobre el caso del Perú, porque la poliomielitis es una enfermedad en erradicación, ¿no? Aquí vamos a analizar un poquito cuántos casos el año pasado en Santa Cruz. Fíjense acá, número de casos de tosferina o coqueluche confirmados hasta el 30 de diciembre de 2022. Solamente de un año estamos mencionando. En la anterior diapositiva había de 2 años. Aquí podemos ver por semanas. Por semanas el número de casos. Fíjense, más o menos esto ha empezado la gestión 22 en la semana 41. Los picos más altos en esa gestión han sido en la semana 48 con 33 casos y finalizando a la gestión del año pasado 223 casos. ¿En qué edades se ha presentado más coqueluche? Es lo que más nosotros analizamos y vemos, ¿no es cierto? Fíjense, 77 casos son en el grupo de 1 a 4 años, con esquemas incompletos. Ahorita vamos a ver en la siguiente diapositiva si han sido vacunados o no, pero de 1 a 4 años es el mayor porcentaje. Seguidamente tenemos los mayores de 5 años. Tenemos 55 casos de 2 a 11 meses. Igual es alto, ¿no? Menor de 2 meses, o sea, niños pequeños han enfermado 12. 12 niños que no tenían que haber recibido vacuna porque la vacuna es de 2 meses en adelante, ¿no es cierto? Contra la coqueluche o vacuna pentavalente. Entonces, pero sí han enfermado 12 niños. Por ese mismo comportamiento, la ocurrencia de esto es que el Ministerio de Salud nos ha instruido vacunar desde el mes y medio, ¿no? Y ese instructivo fenece este 31 de diciembre. Entonces, ya porque también hay una disminución de casos, entonces nos ha instruido ya no aplicar desde el mes y medio, es decir, esquemas acortados. Aquí tenemos el número de casos el total que habíamos visto anteriormente, pero ya en relación a las hospitalizaciones y su estado vacunal de cada grupo. Fíjense, el total habíamos dicho 223, de los cuales 43 necesitaron hospitalizaciones. Se hospitalizaron los niños que enfermaron coqueluche. De los cuales, ¿cuántos de los 223, cuántos tenían esquema completo? Solo 13. De los 223, solo 13 tenían esquema completo. Entonces, eso denota nomás de que hay niños sin vacuna, ¿no es cierto? Sin vacuna o con esquema incompleto. Entonces, debemos trabajar en eso, en promocionar y vacunar. Bueno, finalmente, antes de esto, quisiera mostrarles qué debemos hacer, además de conocer la definición de caso y reportar los casos. Tenemos que tomar en cuenta las medidas de control. Entonces, aquí tenemos el protocolo que es, primero, la detección del caso. ¿Cuándo detectamos un caso? Cuando sabemos la definición de caso, que es un resumen de los signos y síntomas, una definición sensible donde pueden entrar muchas personas y el laboratorio nos dice este es positivo o no es positivo, pero estamos cumpliendo con la vigilancia. Entonces, en esa visita llenamos la ficha, en lo posible tomamos la muestra también, o si es niño pequeño y es primer nivel donde están captando el caso, pues lo enviamos con la ficha llenada al nivel superior para que tomen la muestra, centrifuguen, separen el suero y eso envíen al nivel que corresponde.
Notificamos inmediatamente, también notificamos en el semanal correspondiente. Este semanal al nivel que corresponde. No es al programa en realidad, es al nivel que corresponde. Si soy nivel 1, pues voy a enviar a mi cabecera de municipio o a la gerencia de red. Después es importante la investigación de 48 horas. Es decir, antes de este tiempo debo llegar al domicilio de la familia para completar datos de la ficha. ¿Por qué? Porque hay datos, ahorita vamos a ver qué datos a veces no se pueden llenar en la consulta, en la primera consulta. Del estado vacunal, el censo de contactos, y hacemos una evaluación de riesgo, definir la línea de tiempo. Otras medidas de control. Una vez que ya he tomado la muestra, enviado, reportado, también debo hacer bloqueo vacunal. 1 kilómetro a la redonda es necesario. El monitoreo, que nos diga aplicamos como un censo para saber si todos los niños de la edad correspondiente están vacunados. Y ahí voy a sacar un porcentaje, si esa zona ha sido cubierta al 80%, al 90%, idealmente el monitoreo tiene que ser más del 95%. La búsqueda activa, cuando hago el monitoreo en terreno, también hago una encuesta a la población preguntando, señora, ¿no has visto niños pequeños o personas mayores con granitos rojos en la cara, en el cuerpo, más fiebre? Así, con palabras sencillas, hacemos la búsqueda activa comunitaria, ¿no? Pero además tenemos la búsqueda institucional, realizar el recuento de diagnósticos, revisión de diagnósticos, si hubiera algún diagnóstico que hayan colocado como sarampión o una enfermedad diferencial con sintomatología similar al sarampión y no haya reportado el personal de salud. Entonces, eso tenemos que hacer también. Después, el monitoreo de la evaluación es también importante. Tenemos que hacer seguimiento también en el caso de la poliomielitis, tenemos que hacer seguimiento a los 60 días para cerrar el caso. Y el del sarampión a los 30 días. Finalmente, toda esta información que hemos recabado, hemos investigado, vamos a someter al análisis, interpretación de datos y deberíamos difundir también hacia la comunidad y hacia el personal de salud, ¿no? Si fue positivo, si fue descartado, toda esa información es retroalimentación posterior a todas las actividades que hemos realizado. Ahora volvemos nuevamente, vamos a revisar la ficha. Esta es una ficha del sarampión. Aquí, no sé si pueden ver bien. Vamos a ir señalando de todas maneras. Por favor, aquí en la parte superior vemos una definición de caso, ¿no? Que ya hemos revisado, paciente que presenta erupción maculopapular no vesicular, es decir, pequeños granitos, pero no tienen, no es como la varicela, por ejemplo, que es más grande este exantema y que tiene líquido, ¿no es cierto? En cambio, lo del sarampión son granitos simplemente. Los datos generales que debemos llenar son nombre del paciente, nombre completo del paciente, número de historia clínica, porque vamos a llenar una historia clínica, el sexo, la edad, nombre del responsable del paciente si fuera niño, su fecha de nacimiento, día, mes, año, su dirección actual con alguna referencia, dibujar un pequeño croquis acá, con referencias, y teléfono puede ser más de una persona el teléfono, porque vamos a necesitar, como les decía, hacer la visita de 48 horas y tal vez la visita para cerrar el caso también, o llamar para saber el estado del paciente. Aquí llenamos los antecedentes vacunales. Fíjense, está la SRP y la SR. ¿Ha sido vacunado sí o no con cualquiera de las vacunas? O no sabe, piqueamos. La fecha de vacunación, ya sea con SRP, si contesta que ha sido vacunado, ¿cuándo ha sido vacunado? O revisamos la tarjeta
Entonces, ahí podemos observar qué fecha ha sido vacunada y copiamos en la ficha epidemiológica. ¿Tiene carnet? No, sí o no sabe. Datos clínicos del paciente, los signos y síntomas. Aquí vamos a tiquear lo que presenta el paciente o lo que observamos, lo que preguntamos o investigamos. La erupción, si hay erupción, si ya vamos a llenar la ficha es porque cumple la definición de caso, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la definición de caso del sarampión? Exantema más fiebre y el exantema es no vesicular, ¿no? Entonces, si ya cumple con la definición, es que estoy llenando la ficha. Si no hay esos síntomas, entonces no voy a llenar la ficha. La erupción, ¿cuándo inició? Día, mes, año. ¿Cuánto está durando? ¿O cuánto ha durado hasta la fecha? ¿Qué tipo es? ¿Maculopapular o vesicular? Ya les vuelvo a decir, si es vesicular, no vamos a llenar la ficha porque dice la definición no vesicular, ¿no? Pero si ya están haciendo esto, tampoco es que le van a sancionar porque está llenando la ficha, no. Está más bien cumpliendo con la diferenciación o diagnósticos diferenciales, ¿no? Tomando en cuenta los diagnósticos diferenciales. El sitio de inicio del exantema maculopapular, ¿no? ¿Dónde ha iniciado? En la cara, el cuello, el tórax, ahí tiqueamos, o retroauricular. ¿O dónde más? Si hubo fiebre, sí, no. Tos, nódulos linfáticos, coriza. Si está embarazada, ¿de cuántas semanas? ¿Está hospitalizado? No, ¿dónde está hospitalizado? Aquí describimos, ¿no? Si presenta manchas de Koplik, conjuntivitis, dolor de huesitos, sí o no. Estado del paciente al momento de llenar la ficha, restablecido, enfermo, se ve enfermo o tal vez ha fallecido. O si esta ficha hemos llenado antes y llega a fallecer el paciente, igual tenemos que llenar la ficha, completar estos datos, ¿no? O si fallece posteriormente. Datos epidemiológicos de control. Esta parte a veces es que tenemos que llenar en domicilio porque muchas veces al momento de la consulta el paciente no sabe o desconoce o ha ido con otra persona, entonces no se puede llenar esos datos. Entonces en la visita de 48 horas esto vamos a completar, ¿no? El caso fue notificado por quién, la persona que está llenando la ficha y está notificando su cargo, la institución, el nombre del centro, dirección, fecha de notificación, la fecha de la consulta. A veces ayer hizo la consulta, pero hoy está notificando, ¿no? A veces difiere, pero debería ser en el mismo día, la misma fecha. La fecha de visita domiciliaria, les decía que no tiene que pasar de 48 horas. Posible fuente de infección, aquí vamos a ver, esto sobre todo es en domicilio. ¿Dónde estuvo los últimos antes de inicio de la erupción, ¿no? Donde, si viajó a algún lugar, entonces tenemos que indagar bastante sobre eso. ¿Cuánto tiempo estuvo de viaje y si donde estaba habían otras personas con los mismos síntomas? Todo eso de manera detallada. Y vamos tiqueando aquí, ¿no? Después, aquí en la última parte tenemos datos de laboratorio. Se ha tomado muestra, ¿qué tipo de muestra? Sangre del cual se ha extraído el suero, la fecha que se tomó la muestra, la fecha que se envió al laboratorio, la persona o la fecha de recolección en el mismo laboratorio o que llegó al laboratorio y la fecha de devolución de resultados. Y se ha tomado hisopado en igual. ¿Cuánto tiempo después, si cumplió los parámetros, si tomó la muestra en el tiempo adecuado, envió adecuadamente en el tiempo necesario? Todo eso vamos a anotar acá. Y finalmente el nombre del investigador, el cargo, la firma. Y eso es en relación a la ficha. Y esta es la ficha de tosferina. Entonces, en la primera parte igual ven la definición de caso, ¿no?
es para ayudarnos una vez más, si es que estoy a veces dudando cuál es la definición de esta enfermedad, entonces ahí me guío en la misma ficha. En la primera parte tenemos como número 1 identificación de la institución. ¿No? Primero, después el diagnóstico inicial, aquí vamos a colocar el número. Si es tosferina o coqueluche, ahí vamos a poner el número 1. ¿Sí? En realidad eso es lo que corresponde porque estamos llenando la ficha de tosferina. Entonces, en el cuadrito pequeño, número 1. Bolivia, es donde dice país, departamento, La Paz, Cochabamba, el municipio donde corresponde, puede ser Coroico, por ejemplo, en el caso de La Paz, la red que corresponde a la cual pertenece, en qué localidad o barrio, el establecimiento, el teléfono del establecimiento de donde se notifica, quién notifica, su número de celular, la fecha de la consulta, la fecha de notificación, nuevamente acá. Entonces, los datos de una ficha a otra casi son similares, en su mayoría. Uno que otro dato varía tal vez en el tipo de vacuna, ¿no? Pero aquí vemos también, por ejemplo, la fecha de visita domiciliaria. Esto nuevamente, 48 horas después de haber llenado la ficha, tengo que visitar el domicilio. La fecha de notificación y si fue detectado por quién, laboratorio, en búsqueda activa institucional, la búsqueda en la comunidad o sobre todo en la consulta. Aquí vemos pequeños números y solamente ese número colocamos aquí en el pequeño recuadro. Y el sector que está reportando, público, privado u otros. Y después es la información, por ejemplo, disculpen, quiero mover un momentito esto. La información del paciente nuevamente, nombre, apellido, o si es niño, responsable del niño. La fecha de nacimiento, su edad, su ocupación. Si es niño pequeño, va a ser infante, o si es más pequeño, va a ser lactante también, o si es mayor, la ocupación que corresponde. El historial de vacunas, dependiendo qué vacunas. Aquí vemos DPT, si es mayor, ¿no? Entonces colocamos ahí qué vacunas. Los datos clínicos, lo que presenta el paciente o lo que menciona el paciente, vamos tiqueando, lo mismo. Los datos epidemiológicos que a veces vamos a completar en la visita domiciliaria, similar a la ficha anterior. Aquí en la última parte de la ficha tenemos el contactos, los datos de los contactos. Esto sobre todo llenamos en el domicilio, viendo cuántos contactos hay y descartando también si hay sintomatología en los contactos de la persona que está enfermando de coqueluche, ¿no? Entonces, nombre completo, la edad, la dirección de los contactos, porque a veces el contacto no siempre son los familiares cercanos que viven en el mismo domicilio, puede ser un compañero de trabajo, un compañero cercano en la escuela o algo así. Entonces, esto es importante llenar completo y descartar en los contactos cercanos. También si los contactos han sido vacunados, la fecha de la última vacunación, ¿no? Vacunación, sí, ¿con qué vacuna? ¿No? Entonces, la fecha de la vacunación es importante. Datos del laboratorio, qué muestras se han tomado, en qué fecha, cuándo se ha enviado al laboratorio, la recepción en el laboratorio y cuándo se están devolviendo los resultados. Algún comentario, el nombre del investigador, el cargo y la firma. Y con eso estaría concluyendo.